Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Acá les traigo la clase, no sé si es la clase 5 o 6 de metodología de la investigación, clase de apoyo. Bueno, nada, espero que les sirva. Y bueno, nada, acá lo que voy a desarrollar básicamente es todo lo que es la parte de la muestra y qué es la muestra, el censo, los diferentes tipos de muestra. Es decir, el capítulo 7 y 8, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, acá hablamos de muestra y censo. Bueno, acá ya habla de muestra. Vamos a ver qué es la muestra y el censo. Cuando se efectúa un relevamiento o medición sobre todos los elementos que constituyen el universo, estamos efectuando un censo. ¿Sí? Es decir, cuando tomamos todos los elementos, digamos, del universo, el universo es todo, digamos, la población de estudio, digamos, todo el estudio en general. En cambio, cuando solo tomamos una parte, digamos, de dicho universo, decimos que se ha tomado una muestra. Se toma solamente una parte, un elemento, digamos, ¿sí? Que es generalmente lo que ustedes van a hacer en el trabajo de investigación. Si ustedes no evalúan todo, porque incluso lo delimitan tanto el tema que generalmente toman, digamos, por ejemplo, un elemento podría ser el lugar, por ejemplo, la Universidad de Lomas, ¿sí? Eh, Nivel de discriminación en estudiantes de quinto, de cuarto, de alumnos de psicopedagogía, de la Universidad de Lomas. Fíjense que tomé de todo el universo de estudios, es decir, de todo lo que pueda, el universo de estudios, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Ese es todo el universo de estudio, ¿no? La discriminación en el mundo. Y bueno, dentro de todo ese universo de estudios, yo tomo solamente una pequeña parte, una muestra, ¿sí? Una variable, ¿sí? Tomo esa variable que de alguna manera me sirve para digamos, se podría decir que tomo esa muestra, ¿por qué? Porque creo que me va a servir para llegar a el objetivo de mi investigación, ¿sí? Eso es a lo que hace referencia. En cambio, el censo toma todo, ¿sí? Todos los elementos. Si va a hablar de discriminación, y bueno, va a ser más amplio. Igual los censos generalmente se hacen de otras cuestiones, pero bueno. Una muestra es un subconjunto del conjunto total o universo, que se presume representativo. Es decir, que dicho subconjunto debe reflejar o reproducir lo más exactamente posible las características del universo, especialmente en los casos donde la finalidad es inferir los resultados o llegar a conclusiones sobre el comportamiento del universo. Es decir, tomo una pequeña muestra para poder generalizarlo a todo el universo, ¿sí? Para eso se toma una muestra, por eso se habla de muestra representativa, ¿no? Por eso acá hablábamos por eso hablábamos de la muestra representativa, aquello que representa, digamos, todo el universo de estudio. Es decir, que a partir de la toma de esta muestra, yo voy a poder determinar que vendría a ser depende si la muestra es pequeña o grande, ¿no? Pero siempre me va a poder determinar, y siempre basándome en las variables, ¿no? Pero me va a poder determinar, me va a poder ayudar a llegar a una conclusión de mi investigación. Bueno, bueno, hay que realizar una aclaración, ¿no? En investigación empírica no siempre se persigue el objetivo de inferir los resultados más allá de la muestra de la que se ha tomado, es decir, sacar conclusiones sobre el comportamiento poblacional. Tal sería el caso de las investigaciones exploratorias. Es decir, cuando yo realizo una investigación exploratoria, si yo quiero saber, como dice acá, cómo se comporta la población en época de cuarentena, por ejemplo,
en realidad estoy haciendo una exploración, estoy indagando en realidad. Eh, entonces, en realidad, esto no perseguiría, no iría acorde, o sea, no sería representacional, ¿no? Sino sería más bien aleatorio, diría yo. Bueno, entendemos por muestra representacional si la misma se extrae de un universo que incluye elementos con características peculiares o distintivas. O sea, es decir, es lo que les decía, es aquella que representa, tomo del universo de estudio, ese elemento que representaría o que me ayudaría a llegar a, a la conclusión de la investigación. Y las mismas son relevantes a efectos de la investigación. La muestra resultante debe incluir dichos elementos en la misma proporción. La representatividad, como veremos más adelante, dependerá de otras cosas, del tamaño de la muestra y de la técnica de muestreo utilizada para la selección de los casos. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces tenemos, después tenemos, digamos, todo lo que es, son las, digamos, esta parte como de la, dejé esto acá, bueno. Em, perdón, es que voy leyendo y les voy diciendo. Bueno, les decía que en este aspecto, cuando hablamos de estadística, digamos que es una herramienta a la hora, digamos, de recolección de datos cuantificables y analizables para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Y dentro de ella encontramos dos tipos. La estadística descriptiva, cuyo propósito es brindar los instrumentos necesarios para organizar y sintetizar las observaciones obtenidas, ¿sí? Em, y después tenemos la inferencial, basándose en la teoría de las probabilidades, fijar los procedimientos a través de los cuales es posible inferir los resultados. Es decir, la inferencial es la que lo que hace es establecer relaciones de probabilidad, ¿sí? Basándose, como decíamos, en la teoría de la probabilidad, establece entre los elementos, digamos, de la muestra o del universo, establece relaciones entre ellos, entre estos elementos, digamos, con probabilidad. O sea, hay mayor probabilidad, hay menor probabilidad, por ejemplo. Nosotros hablamos del nivel de discriminación, o sea, le dije del nivel de discriminación, pero bueno, un nivel de discriminación de los estudiantes de cuarto de psicopedagogía, ¿no? Y bueno, hay una probabilidad del 2% de que haya un alto grado de discriminación en alumnos de cuarto. Y bueno, el resto del porcentaje es, hay un 98% de probabilidades de que los alumnos de cuarto, de alumnos de psicopedagogía, posean discriminación, por ejemplo, ¿no? Un bajo grado de discriminación, no sé, algo así, no sé, se me está ocurriendo ahora igual. Capaz que dije cualquier cosa, pero bueno, les doy ejemplos para que se entienda un poquito mejor, pero capaz que los mezclo más. Bueno, pero eso es a lo que hace referencia a la inferencial. Bueno, veamos las ventajas y desventajas del censo y la muestra, ¿sí? El censo. En el censo tenemos como ventaja que es de confianza y exactitud, o sea que son confiables y exactos los resultados del mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hace en la totalidad de la muestra, es decir, no es que se generaliza en base a una pequeña muestra, ¿sí? Sino que realmente se analiza la totalidad,
sea, todo el universo, todos los elementos del universo se analizan. Obviamente que el censo son investigaciones incluso que a veces tardan años, ¿sí? Entonces, son muy rigurosos en ese sentido, generalmente los censos son más rigurosos quizás que las muestras, y son más confiables porque cotejan todas las posibilidades, ¿sí? Vamos a ver las desventajas. Es más costoso, dificulta la realización de estudios profundos, exige la movilidad de muchos recursos humanos y materiales. Ustedes fíjense que les decía que eran estudios muy costosos, profundos, perdón. Fíjense que habla de humanos y materiales porque en realidad está hablando de todo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar no sé, la mortalidad o el censo poblacional, por ejemplo, y bueno, y la verdad que me va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Y va a ser muy costoso. El procedimiento de la información obtenida en el trabajo de campo es prolongado, lo cual lleva a extender los plazos para la presentación de resultados definitivos, como en el caso de los censos de población y vivienda. Esto es lo que les explicaba recién. Generalmente los tiempos son prolongados, en cambio en los de investigación, como los que realizan ustedes en un cuatrimestre, se pueden hacer rápido y quizás pueden llegar a ser generalizables, pero son menos confiables, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son las desventajas del censo. Vamos a la muestra. A las ventajas, por su parte, trabajar con una muestra implica las siguientes ventajas. Es menos costoso que efectuar un censo, es decir, como se toma solamente un elemento del universo, por ejemplo, en su caso, si toman la Universidad de Lomas, los alumnos de tal o tal año, o las facultades sociales o de derecho, lo que sea, se van a tener que movilizar para hacer las encuestas, se van a tener que movilizar a ese lugar, pero no van a tener que ir a un montón de lugares, perdiendo un montón de tiempo y un montón de plata, ¿sí? Y aparte lo van a poder hacer ustedes mismos, no van a tener que contratar a otras personas para hacerlo, etcétera. Permite realizar estudios profundos. Obviamente supone un ahorro de tiempo, ya sea en la etapa de trabajo de campo como en la de procesamiento, que permite arribar a resultados mucho más rápidos. Pero una de las desventajas es, digamos, la complejidad del diseño muestral, ¿sí? ¿Cómo voy a diseñar esa muestra? Bueno, y ahora vamos a hablar del diseño de la muestra. Primero, lo que se debe hacer en primera instancia cuando hablamos de diseño de la muestra es definir la población de estudio, ¿sí? ¿Cuál es la población que yo voy a estudiar? ¿Sí? Si yo digo que son alumnos primero, si son alumnos de, no sé, de la Facultad de Lomas de cuarto, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué población? ¿Sí? ¿Qué puede ser? Podemos también establecer una franja etaria, ¿no? Edades diferentes, como pueden ser, no sé, personas mayores de 50 años, no sé, por decirles algo. Un segundo momento o espacio sería obtener el marco muestral pertinente, escoger las técnicas de muestreo adecuadas o viables para esa investigación, ¿no? Hay diferentes técnicas que ahora vamos a ver para establecer lo que es la muestra. Y ahora vamos a ver el marco muestral. Yo acá en el anterior les hablaba del marco muestral, o sea, obtener el marco muestral. Bueno, acá vamos a hablar de eso. Compuesto por una serie de datos secundarios o característicos que generalmente se presentan en forma de listado. Bueno, representa una herramienta fundamental para la aplicación de las técnicas de muestreo. Sí, acuérdense que la muestra en realidad les decía, la muestra es la encuesta. ¿Y cómo yo realizo la encuesta? Por eso acá les pide
por ejemplo, en la población de estudio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la muestra, generalmente una de las primeras preguntas es la franja etaria, o sea, ¿qué edad tienes? Ustedes eligieron que la población muestral va a ser de, no sé, de personas de 20 a 50 años, y bueno, van a poner esas opciones dentro de la encuesta. Bueno, esa es la definición de población de estudio. Marco muestral son ciertas características o datos que nos aportan algo, ¿no? No tienen que ser, por ejemplo, si ustedes se van a basar en la carrera, por ejemplo, y bueno, tienen que establecer opciones que digan las diferentes carreras afines, ¿no? O si, por ejemplo, van a hacer una comparación entre carreras, bueno, también tienen que poner las diferentes carreras, por ejemplo, de social. O mismo si se van a referir, no sé, a determinada característica. Bueno, por eso se refiere a datos secundarios o características se presentan en forma de lista. Son estos. O sea, por eso, o sea, una comparación según la hipótesis, siempre basándome en mi hipótesis, ¿no? Y en las variables. Entonces, una vez que tengo las variables, voy a esta parte, ya tengo, en realidad todo lo que es la población, en realidad, si se ponen a pensar, esa parte ya la tengo, ¿sí? Lo que tengo que es volcarlo a la encuesta. Ya si tengo la encuesta, ya más o menos esto lo tengo cocinado. Y después tenemos dentro del marco muestral, tenemos el universo, así como habíamos establecido como una diferencia entre investigaciones teóricas y empíricas, bueno, a su vez tenemos el universo general o teórico y el universo de trabajo o empírico. No, pensé que había puesto la definición de estos dos. Bueno, les digo. El universo de trabajo o empírico, también llamado como empírico, del cual se extrae concretamente la muestra, la totalidad de elementos contenidos en el marco muestral. Y el universo teórico sobre el cual se desean generalizar los resultados de la investigación, y en tal sentido se trataría de una población abstracta. Es decir, en la teórica es cuando yo voy a querer generalizar, digamos, todos los resultados de la investigación. Y el universo empírico es la población en que efectivamente voy a hacer la prueba, ¿sí? No sé si se entiende. Yo les decía, la Universidad de Lomas, bueno, teóricamente yo lo voy a poder ampliar, ¿sí? Pero en realidad yo no hice el estudio empírico necesario para poder decir con exactitud que todas las personas que estudian psicopedagogía tienen un alto nivel de, no sé, de inclusión. No sé, estoy diciendo una tontera, pero bueno. Como para poder generalizarlo. Teóricamente lo puedo generalizar, sí, puedo decir, pero empíricamente no, ¿sí? Porque empíricamente hablamos de que tendría que tomar la muestra de todas las personas, de todo el mundo que estudian psicopedagogía, ¿sí? Bueno, después tenemos los tipos de muestras, tenemos las predispuestas y las no predispuestas. Y dentro de ellas, dentro de las predispuestas tenemos las probabilísticas y las no predispuestas tenemos las no probabilísticas. Bien, las predispuestas son los resultados de la investigación. Los resultados de la investigación son una consecuencia del procedimiento de muestreo, ¿sí? Eh, es decir, que a partir de la realización de la muestra, llego a la conclusión o llego al objetivo, digamos, de mi investigación. Y las no predispuestas, en función de la técnica finalmente seleccionada, se obtendrá información con una mayor o menor exactitud, pero no se condicionarán los resultados a priori, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos las muestras probabilísticas y no probabilísticas. Es decir, cuando nos referimos a las predispuestas, que dentro de ellas también están las probabilísticas, es cuando se le da la misma posibilidad, digamos, de participación a cualquier persona, ¿sí?
independientemente que sea hombres, mujeres, niños, adolescentes, etcétera. A todos se les da la misma participación. Generalmente para las probabilísticas incluso se pueden utilizar técnicas como por ejemplo encuestar encuestas callejeras, por ejemplo, el primero que se cruza se lo encuesta, ¿sí? Hace referencia a esto. Y las no predispuestas están más que nada, dependiendo de la técnica que se vaya a utilizar, están siempre direccionadas al objetivo de la investigación, ¿sí? Por eso son no probabilísticos, porque digamos que no es que se va a encuestar a cualquiera, sino se va a ir a un lugar específicamente a encuestar a ciertas personas. Como por ejemplo yo le decía a la Facultad de Lomas, a alumnos de cuarto grado, alumnos de cuarto grado, cualquier alumnos de cuarto de, no sé, estudiantes de la Facultad de Sociales, no sé, por ejemplo. Bueno, sigamos. Técnicas de muestreo no probabilístico. Vamos a ver qué tenemos. El muestreo accidental. Vamos a ver. Eh, bueno, veamos. Consiste en seleccionar los primeros casos que tenemos a la mano, que no medie ningún criterio para su obtención. Este es el caso de las encuestas callejeras donde se detiene a los transeúntes, perdón, es que leo mal. Bueno, las que les decía, se podría decir como las callejeras, digamos. Y se les administra un formulario. Bueno, vamos a ver las muestras intencionales, ¿sí? Las muestras intencionales son razonados o dirigidas a procedimientos de selección estableciendo según un criterio de investigación. Es decir, a diferencia de las accidentales, digamos que no se establece ningún criterio, simplemente se administra, digamos, se toma al azar. En cambio, las intencionales, digamos, a partir de determinadas características, se establece la encuesta, ¿no? O sea que la población a la cual se va a administrar la encuesta o el formulario debe tener ciertas características, eso es lo que hace referencia. Muestreo de bola de nieve. En este caso, la muestra se forma empíricamente, a partir de un primer contacto con elementos característicos de la problemática a estudiar. Ellos son los que brindan información sobre otros posibles elementos, siendo una técnica que suma. Ah, listo, ya entendí. Es así. El muestreo de bola de nieve es aquella en las cuales los primeros entrevistados son los que me van a ofrecer la información necesaria para generalizarlo a las personas con las mismas características de estas personas primeras personas, digamos, que entrevisté. Eso es a lo que hace referencia este muestreo. Es decir, a partir de unos pocos casos yo voy a poder generalizar estas características de estos primeros casos, los voy a poder generalizar de esta manera, digamos. Por eso se llama muestreo bola de nieve, claro. Bueno, después tenemos el muestreo por cuotas, ¿no? Eh, Primero se tiene que establecer en función de qué variables se van a tomar las cuotas. Luego se calcula el tamaño de cada cuota, el cual podrá ser no proporcional o proporcional, es decir, que el peso, digamos, de las cuotas sea mayor en una que en otra, por ejemplo, por eso no proporcional y proporcional, y una vez establecidas las cuotas, se le asignará a cada persona encargada del trabajo de campo un determinado cupo a cubrir, especificando qué características deben reunir los casos, ¿sí? Esto hace referencia eh,
por ejemplo, por eso les decía que la muestra tiene que ver específicamente con las encuestas. Una vez que yo realicé la muestra, es decir, que realicé eh, todas las preguntas que voy a realizar, todas las posibles respuestas, todo lo que veíamos, digamos, en las clases anteriores, que habíamos hablado del índice, habíamos hablado de las variables que se iban a tomar para realizar la muestra, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, a partir de una vez que yo selecciono todas las cuotas, entonces lo que voy a hacer es, nos vamos a repartir entre los integrantes de la investigación, por ejemplo, si tiene que hacer 250 encuestas, eh, se tienen que repartir entre los diferentes integrantes del grupo. Eso es a lo que hace referencia. Puede considerarse una estrategia previa a la implementación de las anteriores, que implica una mayor representatividad dentro de las técnicas no probabilísticas, especialmente a trabajar con un universo heterogéneo. Ello se debe a que en una primera etapa de diseño se apuntarán a establecer una serie de criterios que garanticen la presencia en la muestra de elementos de los diferentes estratos o subgrupos que componen el universo. Heterogéneo quiere decir que son diferentes, ¿sí? Y que a veces las poblaciones pueden ser homogéneas o heterogéneas, es decir, pueden ser, tengo que establecer diferentes grupos, ¿no? Es decir, no sé, de edades entre 20 y 30 y entre 31 y 40, por ejemplo, son dos grupos diferentes en los cuales a la hora de realizar una entrevista, o por ejemplo pasa, no sé si vieron en las páginas de la facultad que a veces piden estudiantes de psicopedagogía o que estén cursando psicología general, ¿no? Por ejemplo, específicamente piden a estudiantes de este tipo, ¿no? Bueno, esta tiene que ver con la población específica, es decir, no se lo pueden tomar a cualquiera, sino que sí o sí se lo tienen que tomar a este tipo de población. A esto es a lo que hace referencia. Tiene que cubrir determinadas características, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Técnicas probabilísticas. Bien, las técnicas probabilísticas tenemos el azar simple, que requiere en primer lugar la obtención de correspondiente marco muestral. Luego se procede a la identificación de las unidades de análisis, asignándoles un número de orden. Posteriormente se recurre a algún procedimiento aleatorio para seleccionar los casos que formarán parte de la muestra, tales como la tabla de números aleatorios, o por sorteo. Entonces, sortearán tantos casos como lo requiera el tamaño de la muestra. Si bien existe una cantidad preestablecida a cubrir en el muestreo probabilístico, siempre es útil seleccionar mediante el mismo procedimiento un determinado número de casos, reservando exclusivamente para aquellas situaciones en las que sea necesario reponer los elementos de la muestra. Sí, bueno, entonces por azar simple a lo que hace referencia es a esto, a que digamos que lo que está diciendo, como para hacerlo más fácil, más pasado a criollo, porque les estoy leyendo del libro, pero pasado a criollo. En realidad, el muestreo simple, o sea, o de azar simple, hace referencia a que, como les decía, es aleatorio, es decir, que lo único que va a tener que hacer el investigador es seleccionar por azar, ya sea por sorteo, como les dije, o asignarle un número así aleatorio, sacado de la galera, digamos, el número deseado de sujetos, o sea, cuál es el número de muestras que se va a tomar. Por ejemplo, sean 200, 250, 300, ¿no? De manera aleatoria, eso quiere decir. Em,
Bueno, después tenemos el azar estratificado, que también es conocido como aleatorio proporcional. Y esta es una técnica de muestreo probabilístico en donde los sujetos son inicialmente agrupados en diferentes categorías. Por ejemplo, como puede ser la edad, la profesión, el nivel socioeconómico, el género, etc. Esto es a lo que hace referencia. Y posteriormente el investigador seleccionará aleatoriamente la lista final de sujetos de los distintos estratos. Es importante tener en cuenta que los estratos no se superpongan. Em, bueno, después tenemos el azar sistemático, aleatorio sistemático, que vendría a ser este, que se puede comparar con una progresión aritmética en donde la diferencia entre dos números consecutivos es la misma. Por ejemplo, supongamos que estás en una clínica y tienen 100 pacientes. Lo primero que tienen que hacer es elegir un número entero que sea menor que el número total de la población, ¿sí? Este será su primer sujeto, por ejemplo, 3, ¿no? Selecciona otro número entero que será el número de individuos entre los sujetos, por ejemplo, 5. Tus sujetos serán los pacientes 3, 8, 13, 18, 23 y así sucesivamente. No existe una ventaja clara en la utilización de esta técnica. La verdad que es bastante confusa como para utilizar. Les leí igual un ejemplo así al azar que vi por ahí. Eh, bueno, que se hace una ecuación, bueno, que ahí en el libro lo tienen bien especificado. Em, bueno, después teníamos el muestreo conglomerados, que se realiza cuando es imposible el muestreo aleatorio, simple, debido al tamaño de la población. ¿No? A veces cuando la población es demasiado grande, es decir, cuando el marco muestral es demasiado extenso, la población es demasiado extensa, entonces no se puede realizar por azar simple, o sea, no se puede realizar sí, de manera aleatoria simple, como decíamos que era el primero, que era el no probabilístico, ¿no? Perdón, el probabilístico, que decíamos que hablábamos del azar, ¿no? No lo podemos tomar de esa manera, ¿sí? Porque nos llevaría demasiado tiempo y ya estaríamos hablando de un censo específicamente. Bueno, y esas son más o menos. Bueno, después tenemos la selección de herramientas, ¿no? Que dentro de lo que son las herramientas, bueno, en realidad cuando habla de, digamos, seleccionar, digamos, las herramientas, hace referencia a todo esto anterior de lo que hablábamos, es decir, de qué manera vamos a realizar esta muestra, cuáles son las estrategias que vamos a implementar, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. Y vamos a ver los ejes polares, cuando hablamos incluso anteriormente de las diferentes herramientas, una de ellas es tener en cuenta, digamos, que vamos a encontrar diferentes ejes polares, se podría decir, que son estos, ¿no? Estructura, no estructurada, cuantitativa, cualitativa, iterativa, no iterativa, intrusiva, no intrusiva, bueno, etcétera. No participante, participante, alienante, no alienante, no encubierta, encubierta, y esto está en inglés. Lo tendría que haber sacado y no lo saqué. Bueno, más o menos son esas las que tiene. Bueno, ahora vamos a ver, como les dije, cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ver, la cualitativa cuantitativa. Los dispositivos cuantitativos son aptos para la producción de datos numéricos que permiten su tratamiento estadístico matemático a través de baremos, etc. Datos que en general van a terminar siendo porcentajes, ¿sí? Presentados en cuadros y gráficos estadísticos. Esos son los cuantitativos.
En términos generales, aunque como se trata en los apartados siguientes, ello no siempre ocurre. Las herramientas cuantitativas se caracterizan por ser intrusivas, no encubiertas, estructuradas, no participantes e iterativas, mientras que lo contrario sucede con los procedimientos cualitativos, ¿no? Fíjense que se nombraron cada una de estas. O sea, por ejemplo, como decíamos, las cuantitativas, cada uno de estos ejes polares van a corresponder con cualquiera de los otros dos ejes polares. O sea, los básicos son estos dos, las cuantitativas y cualitativas, y en base a estos dos es que se van a dar o estructuradas o no estructuradas, iterativas, no iterativas, intrusivas, no intrusivas y así. Pero siempre se va a dar uno de los dos, no los dos juntos. Pero es importante tener en cuenta estos ejes polares, digamos. La estructurada y no estructurada, y las estrategias cualitativas generan datos textuales, decíamos, ¿no? No numéricos, sino que textuales. Nosotros cuando hablábamos de cualitativo, recuerden que hablábamos de cualidad, ¿sí? Y en cambio, las cuantitativas se miden o sea, arrojan, digamos, un porcentaje en general. Y son cuantificables, son medibles, digamos. Bueno, las estructuradas, esta dicotomía responde al grado de estructuración que tiene el instrumento con el cual se obtiene la información. De igual modo, resulta un lugar común el reconocimiento de las técnicas cuantitativas como estructuradas y lo contrario para las cualitativas. Ustedes piensen que las cuantitativas en realidad se consideran como estructuradas porque se toma un cuestionario, o sea, es un formulario, un cuestionario en el cual no hay lugar para flexibilizar, digamos. En cambio, en las cualitativas nosotros decíamos que podría ser una entrevista abierta o semiabierta o semidirigida, ¿no? En donde se puede, digamos, flexibilizar, digamos, o sea que vendría a ser, o se podría considerar como no estructurada, en el caso de las cualitativas, en este sentido, ¿no? Después tenemos la iterativa, no iterativa. Se entiende que es un instrumento, es iterativo cuando admite que simultánea o sucesivamente por el mismo o por distintos especialistas, su administración puede ser replicado. ¿Sí? Es decir, que si yo le estoy leyendo una investigación donde tiene la muestra, yo puedo volver a tomar la misma muestra y puedo llegar al mismo resultado. Puede ser copiada, puede ser administrada por otra persona también. Que generalmente la iterativa, generalmente son las cuantitativas, donde yo hago una sola muestra en donde tomo, digamos, el mismo cuestionario o el mismo formulario, un montón de personas. En cambio, las cualitativas quizás me baso en hacer preguntas abiertas, generales, a determinada población, a muestras pequeñas, y es más flexible, decíamos que era menos estructurada, ¿no? Obviamente. Y ya tendría que ver más con la no iterativa, ¿no? En el cual va a depender del investigador, en realidad, de la perspectiva que le da el investigador, de con qué intención hizo determinadas preguntas, ¿no? Etcétera. No lo va a poder tomar cualquiera. Como no podía ser de otra manera, el ejemplar puesto como estandarte en esta, nuevamente la encuesta. Bueno, no había terminado de leer, pero bueno, ahí tienen la encuesta. Sin embargo, numerosos motivos existen para el manifiesto, el epifanio en los casos de expresión, perdón. Bueno, más o menos eso es lo que es la iterativa y no iterativa. No les quiero leer más como para no agobiarlos. Bueno, vamos a ver la intrusiva.
Se consideran intrusivas, reactivas o invasoras aquellos procedimientos que modifican el estado físico y o mental de los actores o que alteran los escenarios en los que participen. Asimismo, debe destacarse que la reactividad o no intrusividad alcanza a la forma de registro de la información que se obtiene. El empleo de grabados o cámaras visibles suelen generar cambios significativos en los sujetos estudiados al punto de provocar la cancelación del estudio. Claro, digamos, se consideran como intrusivos, digamos, son aquellos que, como decía, puede llegar a modificar, digamos, la actitud del entrevistado, del encuestado, ¿no? Yo creo que las más intrusivas son las entrevistas, las cualitativas más que las cuantitativas, porque las cuantitativas son más, aparte generalmente el encuestado, yo le puedo dar las encuestas, me ha pasado que a veces cuando di metodología fui a los aulas, entregué las encuestas, el que lo quería hacer lo hacía, entregué las encuestas y las iban haciendo de manera personal, es decir, que era para mirar, no intrusivas, ¿no? Y aparte que podía ser anónimo, en cambio en las cualitativas quizás intervenga un poco esto de que sea más personalizado, porque quizás se analizan otras cuestiones. Bueno, en este sentido es que se habla de intrusivas y no intrusivas. Y después tenemos las no participantes, perdón, y las participantes hacen referencia específicamente a de qué manera, digamos, se involucra el investigador. Generalmente las cuantitativas, y volvemos al tema de la objetividad, generalmente el investigador no se suele involucrar demasiado, como les dije recién, dejan la encuesta, es bastante personalizada, no es intrusiva, entonces el encuestado la hace y no es que el investigador va a estar viendo, va a estar observando, va a estar grabando, sacando fotos, etcétera, al encuestado, ¿sí? Simplemente le da la encuesta, la hace y no analiza otra cosa. Por eso se dice que es más objetiva en este sentido. Y el investigador no se involucra en este aspecto. En cambio, que se hacen las cualitativas, sí, porque si hacemos una entrevista abierta, haciendo preguntas determinadas, se analizan un montón de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, en este sentido es que habla de participante y no participante. Bueno, las no encubiertas o encubiertas hace referencia más que nada a aquellas que se dan. Por ejemplo, las no encubiertas, que son las que se dan de manera directamente, digamos que te digo, bueno, te voy a realizar una entrevista, o bueno, te doy esta encuesta para que llenes, que generalmente son las cuantitativas, y las encubiertas, que en realidad eh, se presentan como de manera de charla, digamos, o en el caso de que, por ejemplo, para realizar determinada entrevista o para fines de otro tipo de cuestiones o para indagar otro tipo de cuestiones, se tenga un grabador o se esté filmando incluso, ¿no? Que esto tiene que ver con las que son más intrusivas, quizás, hace referencia a esto. Y después tenemos las alienantes y no alienantes. Em, bueno, y se dice que en realidad, desde nuestra perspectiva, digamos, la encuesta es una estrategia alienante, en el sentido de que sí o sí obliga, digamos, al encuestado a contestar o a ubicarse entre las opciones que le dan, ¿sí? Em, a elegir entre esas opciones que le dan. Y sí o sí tiene que llenar todo y poder contestar todo. Y encima ubicarse en una sola opción también. Entonces, por eso es que en este caso alienante sería más la cuantitativa que la cualitativa.
Y bueno, acá finalizamos con esta clase de metodología, espero que les haya servido. Cualquier cosa, a mí no me pasaron trabajos prácticos, nada, absolutamente nada me pasaron. Pero me habían dicho que estaban por este tema, sí me pasaron algunas correcciones con respecto a algunos temas, pero la verdad que no me pasaron ningún trabajo específico. Así que bueno, espero que les haya servido. Bueno, cualquier cosa me pueden consultar.